Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es jueves, miércoles 24 de octubre del 2018 y les damos la bienvenida a los que nos siguen en esta transmisión por Facebook Live. A este su programa radiofónico por internet, Puntos Suspensivos Radio. Estamos transmitiendo en vivo desde el sur de la Ciudad de México, acá en la Alcaldía de Tlalpan. Gracias a todos los ciberescuchas por acompañarnos en este momento. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que hablaremos acerca de los mitos, realidades y todo lo que tiene que ver acerca del cannabis. Y para ello, bueno, tenemos a una invitada muy especial, pero antes quiero presentar a mi querido compañero aquí en la conducción. Manuel, buenas tardes, ¿estás? Hola, buenas tardes, con mucho gusto de estar aquí y de saber que ustedes van a quedarse emocionados queriendo saber cómo se hace la medicina a través de cannabis, que es muy sencillo. Bueno, la doctora Yenlitsi es antropóloga, estudió, es la doctora en antropología social de la ENA. Actualmente hace una investigación en comunidades indígenas cultivadoras de cannabis en América Latina. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, chicos. Gracias a ti por haber aceptado. Bueno, eres la doctora Yenlitsi, pero sí, eres mejor conocida y más en los medios de la cultura canábica. De la cultura canábica como Polita. Sí, Polita Pepper, así es mi seudónimo con el que escribo. Entonces, muy bien. Bueno, pues antes que nada agradecerte que hayas aceptado la invitación. Para nosotros es un tema de suma importancia y bueno, qué mejor que alguien como tú, que ya tiene años al parecer en este tema, estudiándolo también y bueno, también haciendo trabajos de investigación, ¿no? Entonces, bienvenida y muchas gracias. Gracias por a ustedes. Estar aquí con nosotros. También, bueno, para empezar, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que fue tu acercamiento a la cannabis? Bueno, yo como toda adolescente normal, en mi etapa de experimentación, probé varias sustancias clasificadas como drogas. Uh-huh. Y bueno, la cannabis me generó una relación bastante especial desde el comienzo, así que en el ejercicio de no poderla conseguir empecé a cultivarla. Así que bueno, ahí generó toda otra relación, todo otro interés que empecé a desarrollar más desde mi casa, desde mis cultivos, después cuando llegué a la universidad y desde entonces mi tema como de investigación fue alrededor de la planta de cannabis, ¿no? Desde la antropología, en sus implicaciones socioculturales, pero bueno, hay otra parte del estudio, del interés por la planta en general. Ahí tuve la oportunidad de viajar y vivir en otros países donde la regulación permite el cultivo de cannabis y entonces fui adentrándome más en esos temas. Tuve la fortuna de trabajar para gente que tiene jardines profesionales y que deriva productos en California. También la suerte de haber estado, de tener vínculos pues colaborativos y laborales con Uruguay, que es otro tipo de legislación en América Latina, y hoy día con Colombia. Entonces, por suerte que he abordado la planta desde un campo multidisciplinario en mi práctica cotidiana y que me parece pues que eso ha generado que se haya vuelto no solo mi objeto de estudio académico, sino como mi compañera de vida. Claro, fíjate que incluso, pues, si ahorita a estas alturas suena, la planta de cannabis está todavía como del lado oscuro, es condenada, pues, ¿no? Me imagino que en ese tiempo peor, ¿no? Sin embargo, bueno, nos dices que entra, a medida que fue tu probarla y saber de ella, fue tu necesidad de querer tener conocimiento, no quedarte nada más en el consumo y ya, sino indagar, investigar más. ¿En dónde empiezas? Cuéntanos un poquito acerca de ese tema en especial, ¿cómo lo haces? Porque yo me imagino incluso, antes de que iniciáramos platicaba, ¿no? Todavía actualmente
traer una plantita así, pues, no es como traer una Nochebuena, pues, no llegas y encuentras el mercado, ¿no? Todo Es de algo Navidad. todavía sí, que te da miedo, da pena, pues, ¿no? Sientes que estás cometiendo un delito. Sí, ¿no? Y hoy día estamos aquí en un programa de radio abierto hablando sobre cannabis. La verdad que hace tiempo, bueno, yo hago parte de una asociación civil que se llama Canativo, que es una plataforma educativa y de divulgación científica con un enfoque en plantas y enteógenos, ¿no? Específicamente con el foco en el cannabis y sus usos medicinales. Hace más o menos 4 años que esa plataforma educativa está funcionando en México, y en ese ratito que hemos estado acá en México me he dado cuenta del cambio que ha sido brutal, ¿no? Si te cuento cómo eran los primeros cursos, hoy día hacemos más o menos 2 cursos al mes, y los cursos tienen que ver con el cultivo personal, con la elaboración de productos caseros, con la extracción segura en casa, ¿no? Para familiares y para uso personal también. Y hay otros cursos un poco más digamos, de segundo nivel, de más especificidades técnicas, ¿no? De cultivo hidropónico o de extracciones más específicas en un nivel avanzado. Eso 4 años después. Si te cuento cómo empezamos, juntábamos a la gente, todavía ni siquiera nos atrevíamos a nombrarnos con un nombre como Canativa. Hoy día somos una asociación civil, ¿no? Juntábamos a la gente, los citábamos en un metro, pasábamos a buscarlos en una camioneta, llevábamos los grupos de 5 o 6 personas a una casa particular vacía que rentábamos para hacer un curso de cultivo y de extracción de cannabis. Una especie de ocultamiento. Sí, era totalmente clandestino, y nosotros al haber pasado de California a México, donde veníamos acostumbrados de algún ritmo de algunos años de trabajar en cultivos medicinales legales, en jardines gigantes, y la naturalización pues de ese trabajo como oficio en la práctica cotidiana, cruzar la frontera, y entonces de repente del ser cultivador contratado por tus habilidades específicas de cultivo y extracción de cannabis, pasas a ser delincuente, ¿no? Claro. Cruzando la frontera abajo. Entonces, bueno, en ese sentido, y esto es más o menos en el 2012, eso representaba mucho más riesgo para nosotros de asumir una propuesta pues de divulgación, propuesta educativa y una propuesta política como tenemos hoy día. Entonces, en ese poquito de años que nos ha tocado trabajar en este tema en México, ya te digo que veo una transformación no solo de la opinión pública, sino de la práctica, el tipo de gente que viene a los talleres, porque tú te das una vuelta a los talleres y viene gente de todo tipo, ¿no? Y sobre todo no vienen este público más clasificado como el pacheco consumidor de marihuana, ¿no? Que es más joven y que tiene pues una tipificación específica. En su mayoría vienen mamás, papás y gentes que tienen familias o que ellas mismas tienen un padecimiento de difícil control. Entonces esto tiene que ver un montón con la apertura en el tema de la marihuana medicinal, y sobre todo, a mi parecer, tiene que ver con la necesidad y la desesperación de la gente de tener una posibilidad. Entonces la cannabis medicinal, lo que me parece que dio el giro en México es una ventana de oportunidad para aquella gente que tiene ya un camino de exploración de enfermedades, que sus hijos o sus familiares tienen enfermedades de difícil control, ya fueron a tomar el agua bendita del niño de no sé dónde, ya probaron la picadura del alacrán. Entonces, ¿por qué no marihuana? Y en el ejercicio de que eso se fue haciendo cada vez más público, cada vez más países fueron legalizando, cada vez salieron más estudios, cada vez empezó a popularizar. Entonces hay un interés con cada vez más argumentos, y entonces viene más tipos de personas distintas, pero es mucho más abierto de lo que cuando empezamos lo hacíamos clandestino, los metíamos en una camioneta y las llevábamos a un taller. Imagínate, era súper... Fíjate, cuando tomé el curso con ellos, me llamó la atención de que éramos como 15. Sí. Y prácticamente la mitad éramos papás que íbamos con la urgencia de encontrar algo para nuestros hijos. Mi caso no era tan fuerte, pero varios papás iban con el drama de que sus hijos no podían continuar bien, no los veían bien con las medicinas tradicionales. Y ahí lograron un alivio. Oye, Manuel, pero a ver si nos puedes regalar un poquito de tu experiencia también, ¿no? ¿Cuál fue tu situación en específico y cómo es que
que das mejor y buscar esta alternativa y no con el doctor tradicional, ¿no? Sí, mi hijo nació prematuro extremo, medio kilo, empezó a nacer. Entonces, de las consecuencias que tuvo por toda lo que pasó en el hospital, tuvo que ser medicado, salió con hiperactividad y falta de atención. Entonces, tiene que ser medicado. Y todos los medicamentos son drogas. Y sabes que eso, y algunos te dicen, es que va a ser drogadicto y lo estás incentivando a la drogadicción, porque, pues sí, pero el niño no es feliz si no está atenuado su hiperactividad, porque se golpea con todo el mundo. Esa ansiedad de estar caminando y corriendo, y esto pues atropella a la gente, ¿no? Entonces el niño también sufre su padecimiento. Entonces tú buscas como padre algo que le ayude a que tenga un mejor convivio familiar y social. Pero también tienes encima de que lo que le estás dando son drogas. Una de ellas, por ejemplo, llevé a mi hijo al jardín, al parque, y él es muy social y con todo el mundo quería jugar. Ese día que le di esa droga, llegó al columpio y se quedó así, quieto, despersonalizado totalmente. Entonces fue cuando dije, no, tengo que buscar otra cosa, y acudí con ellos. ¿Y cómo llegas con ellos? Por internet, y además yo buscando, había un programa donde decían, vete a Acapulco, va a haber música, va a haber esto, va a haber lo otro, va a haber médicos que van a enseñar cómo se hace el medicamento y demás. Y un doctor muy prudente de parte dijo, ¿sabes qué? No les sugiero que vaya para allá porque también hay mucho de lo lúdico, ¿no? Y como que no es con lo que también usted está buscando. Mejor les sugiero que vaya a este grupo que es justamente y solamente medicinal. O sea, no se niegan a lo lúdico, pero estos programas son solamente para lo medicinal. Entonces fue cuando acudí y es donde yo vi el ansia tuya y de Nico. O sea, pero tú la percibes. Por favor, ustedes hagan su esfuerzo. Tienen el derecho de tener esta planta para su necesidad porque es una buena vía. Y la lucha de ellos ha sido la de que la gente tome conciencia de la cannabis es positiva, se vale, se puede. Y además con los estudios que están surgiendo últimamente, uno dice, ¿en qué carajo mundo me metió este gobierno y los anteriores que ennegrecieron tanto una planta que es tan maravillosa? Doctora, ¿cuáles son las propiedades que ofrece la cannabis como medicamento o suplemento para mejorar la salud? Bueno, mira, un poco retomando lo que te comentaba Manuel, la cannabis tiene de registro de uso de la humanidad 10,000 años. Entonces, hace más de 10,000 años estamos usando la cannabis de manera medicinal. Casi todas las culturas tienen registro de uso de la planta, ¿no? Y en otros momentos de la historia nosotros no clasificamos la planta como medicinal y recreativa, así porque el chamán atendía o el curandero atendía una enfermedad de espíritu como una enfermedad del cuerpo y se consideraba, ¿no?, más integralmente que nosotros éramos un ser complejo con espíritu, mente y cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, durante más o menos, la cannabis es parte de la primera revolución agrícola. Eso quiere decir, ¿no?, que es de esas plantas que ayudaron al asentamiento de las sociedades nómadas, al paso al sedentarismo. Y la cannabis es también, de hecho, una de las plantas que pues ha acompañado a la humanidad desde siempre. Entonces, en ese sentido, siempre ha estado con nosotros. Y empiezo por acá para hablar de las propiedades, solo para recalcar que el uso histórico milenario de la planta siempre fue medicinal. Es decir, la planta evolucionó porque nosotros somos los principales polinizadores del cannabis. Cuando digo nosotros me refiero a la humanidad. La planta evolucionó con nosotros, la llevamos a todos lados, la adaptamos a todos los climas, ¿no? Hoy día la cannabis crece en cajitas de 1 metro con un foco. Y eso es una adaptación humana. Entonces evolucionó y se adaptó con nosotros a nuestras necesidades y el uso siempre fue medicinal. Si nosotros comparamos ese uso cronológico de 10,000 años de historia, de tipo infinidad de registros de uso en casi todas las culturas del mundo, entonces cuando ponemos los 80 o 100 años de prohibición, queda en esos términos pues de larga duración, que queda casi ridículo, ¿no? Es un capítulo muy, muy oscuro, el de la prohibición de la humanidad, pero también muy corto comparado con 10,000 años de uso. Entonces, bueno,
Eso para ponerlo en una perspectiva histórica. Y la planta pues también en esa evolución, en esa adaptación de que salió de su lugar postulado de origen, que es más o menos esa zona como del Indochina, y se expandió por la humanidad, se fue adaptando con diferentes características o que obedecían a la evolución y la sobrevivencia de esas especies al lugar al que iban llegando. Entonces la planta fue generando diferentes características que le permitían subsistir en ese medio en el que llegaba. Esas características, por ejemplo, derivaron que haya una planta que evolucionó más específicamente para hacer fibra, que es la planta del cáñamo. Entonces, de esa planta se saca ropa, hoy día se hacen supercapacitores, se sacan bioplásticos, y esa planta, digamos, es la que evolucionó para tener usos industriales, ¿no? Después está la planta clasificada más propiamente clasificada con uso narcótico, que conocemos como droga, que digamos sería la planta de cannabis, que nosotros llamamos también de marihuana, y esa planta también evolucionó, ¿no? En sus componentes para satisfacer esos usos que la humanidad estaba demandando. Y entonces así se crearon pues diferentes cepas, razas o tipos de cannabis diferentes, ¿no? Bueno, esto también para ensanchar un poquito más el panorama de a qué nos referimos cuando estamos hablando de marihuana. Apenas en el año del 1994 nosotros descubrimos el sistema endocannabinoide, que es un sistema que tenemos nosotros, no solo nosotros, mamíferos superiores, sino que compartimos con perros, gatos, hasta sanguijuelas tienen sistema endocannabinoide, y este sistema endocannabinoide se descubrió gracias a que empezamos a estudiar la cannabis, ¿no? Nosotros, más o menos en los 50, 60, investigador de Israel, que es el abuelito de la marihuana, ¿no? Que es Rafael Meshulam, empezó a estudiar la marihuana y sus componentes activos. Entonces descubrió primero el THC, uno de los cannabinoides, después el CBD, que se escucha bastante con el boom del cannabis medicinal, y entonces él pensó, bueno, o sea, algo tiene que haber en nuestro cuerpo para que tengamos una reacción al consumo de marihuana, que esto tiene que entrar a algún lugar para provocar esta reacción, específicamente de psicoactividad, ¿no? Entonces descubrió que esa reacción era porque teníamos todo un sistema complejo de comunicación celular, al que llamó de sistema endocannabinoide, que nosotros producimos nuestra propia marihuana. De hecho, al primer cannabinoide que encontraron, que nosotros producimos, que se llaman endocannabinoides, le llamó anandamida. Y Ananda en sánscrito significa placer, felicidad, y un poco para atender a cuál era la función. Pues resulta que el sistema endocannabinoide, de tan reciente descubrimiento, en términos médicos científicos, un 94, o sea, estamos en pañales, ¿no? Lo acabamos de descubrir. Es tan importante como el sistema nervioso central, o como el sistema respiratorio, como el sistema circulatorio, y tiene más o menos la humildísima pretensión de mantener el equilibrio homeostático entre todos esos sistemas. Entonces, casi como si hubiéramos evolucionado juntos, ¿no? Nosotros, de hecho, evolucionamos juntos, y el sistema endocannabinoide se dice que, bueno, tiene millones de años de evolución. Entonces nosotros en el 94 descubrimos un sistema que tenemos, no solo nuestra especie, sino un montón de otras especies más, que produce cannabinoides endógenos, que aunque no son la misma sustancia química que la cannabis lo que pasa es que entra en esos receptores que están hechos y diseñados en nuestro cuerpo para recibir los cannabinoides que nosotros producimos. Entonces tenemos una planta en el mundo, de las plantas que conocemos y que hemos estudiado como humanidad, solo uno, que es la cannabis, que produce compuestos que entran en esos mismos receptores que nuestro cuerpo tiene. Entonces eso también habla pues de toda una evolución, ¿no? De la planta y su uso como medicina. Entonces cuando se dice que cuáles son las propiedades, cuál es el uso que tiene, hay que pensar que si nosotros tenemos un sistema en los que estos cannabinoides de la planta entran, y ese sistema tiene receptores en casi todo el cuerpo, entonces podemos hablar de por qué el cannabis puede tener propiedades para un dolor de cabeza, o para el pulmón, o porque lo sentimos cuando nos ponemos alcohol, como las abuelitas, porque tenemos receptores en la piel, tenemos receptores en el cerebro, tenemos receptores en distintos órganos, y eso, entonces el uso del cannabis no es que
que te cura todo y te sirve para todo, sino tenemos receptores para los que los principios activos entran y pueden tener algún tipo de reacción. De hecho, ahora hay algunos estudios científicos recientes que explican algunas deficiencias, algunas enfermedades como la enfermedad de Crohn o del intestino irritable por la deficiencia de producción de cannabinoides endógenos. Entonces, bueno, es un sistema también que descubrimos en el 94, que pese a que tenemos 20 años estudiando, pues todavía no sabemos suficiente, todavía no tenemos muy bien el panorama de cómo funciona el sistema endocannabinoide como para poder explicar, digamos, en términos más complejos, la relación de cada enfermedad con el sistema endocannabinoide, pero lo que sí tenemos son las luces de saber que tenemos un sistema es compatible con... Que es con totalmente, no solo es compatible, sino es la única planta que entra, cuyos principios activos entran en estos receptores que nuestro cuerpo está diseñado para recibir. Pero sobre todo la parte más funcional del hombre, que es los neuronas, ¿no? El cambio de información que hay neuronal. Amigos, pues miren, muy interesante todo esto que nos está dando, los datos que nos da Polita. Quédense, llegó el momento de irnos a un corte y regresamos, no tardamos. Los esperamos. La doctora Patricia Aceves, alcaldesa por Tlalpan, 2018-2021, marcará los ejes fundamentales de su administración con transparencia y honradez, inclusión y respeto a los derechos humanos, sustentabilidad, innovación y creatividad. Con la doctora Patricia Aceves y los tlalpenses, renovemos la esperanza. Muy bien, pues estamos aquí, muy interesante el tema, con Polita platicando acerca del cannabis, y bueno, nos quedamos en este asunto de todo lo importante y de todos los beneficios que nos puede empezar a traer el consumo de la cannabis. Y bueno, por ejemplo, una de ellas sé que es por medio de aceite, ¿no? Sí. De aceite de olivo. ¿Qué otras maneras puede uno ocupar? ¿Qué otra manera puede ocupar uno? ¿Cómo se produce? ¿Cómo para se explicar produce? lo que viene en el curso, a Sí. grosso modo, ¿cómo se produce ese mecanismo? Sí, mira, básicamente nosotros podemos hacer uso del cannabis de distintas formas, ¿no? Desde los usos ancestrales, ¿no? Que te venía comentando hace un rato, no sé, el primer uso que la humanidad tuvo de la planta fue pues ¿no? Comerla, ¿no? Frotarla. Los principios activos están contenidos en la planta y se ven de manera de resina, ¿no? La planta tiene unas estructuras que no solo la planta de cannabis tiene, sino muchas otras también, que se llaman tricomas. Entonces esas estructuras las plantas las generan como para defenderse de su ambiente y para atraer polinizadores. Entonces son una resina bastante atractiva en términos de atracción, ¿no? Entonces esa resina nosotros la separamos de la planta de distintas maneras. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros podemos hacer uso de extracciones mecánicas, que sería, por ejemplo, como se hace en algunos de los lugares de la India, ¿no? De ir y frotar con las manos la planta, pegar esa resina a nuestra piel, después esa resina separarla y esa resina comerla o fumarla. Nosotros empezamos a fumar cannabis a partir del siglo XVIII, que descubrimos el tabaco. Antes de eso no fumábamos, comíamos, ¿no? Y teníamos 10.000 años usándola. Antes la comimos siempre. Entonces tiene registros de cultura de disolverla en grasa de cordero. Entonces de ahí viene un poco el tema de los aceites. Los compuestos activos de los cannabinoides que solo produce la planta de cannabis son solubles en grasas. Entonces nosotros, grasas y otros solventes, ¿no? Entonces nosotros, para producir, ¿no? Para sacar esa resina de la planta, nos valer de grasas, ¿no? Aceite de oliva, aceite de coco, leche. Ya se usó en otras épocas de la humanidad grasa de cordero,
por ejemplo, para hacer preparaciones y atiende a esos principios físico-químicos de la solución, ¿no? La disolución, perdón, de estas grasas que son los cannabinoides, ¿no? Que son resinas que son grasas también en otras grasas. Entonces podemos usar aceites para disolverla, ¿no? También podemos usar solventes. Se usan bastantes tipos de solventes distintos para hacer la solución. Nosotros recomendamos que para hacer una extracción segura de cannabis se use alcohol potable. ¿Por qué? Porque los residuos que van a quedar de ese solvente no son tóxicos para el consumo humano, no así la nafta, la gasolina blanca, el hexano de grado farmacéutico, el éter, el alcohol isopropílico, el alcohol desnaturalizado, que sí se utilizan en la industria del cannabis para hacer, digamos, extracciones, pero que después pasan por otros procesos para el residuos de esos solventes. Entonces, en nosotros el mensaje en Canativa que tratamos de transmitir es que tú en tu casa puedes hacer un preparado, ¿no? Con potencial terapéutico que tiene una alta calidad porque tú controlas la calidad en absoluto desde el cultivo. Entonces eso hace que te asegures que no tiene contaminantes, que no tiene pesticidas, que no tiene todas las posibilidades contaminantes que tiene que tener y además que escapas de ese otro mundo de exponerte a ti o a tu familia a salir a la esquina de cualquier calle a conseguir un cannabis de probablemente bastante mala calidad. Entonces, una vez, digamos, tienes la medicina en tu jardín, como tu lavanda o tu citronela, puedes hacer esa extracción con alcohol potable, ¿no? Alcohol de grado comestible que se consigue bastante fácil. Y puedes hacer una solución alcohólica, es decir, cosechar tus florecitas, ¿no? Que te dio tu planta, juntarlas con un alcohol etílico. Nosotros ahí en la página de Canativa, etcétera, tenemos tutoriales y próximamente saldrá uno donde les vamos a recomendar que vean el método, pero bueno, grosso modo juntar eso, después colar en un colador que recomendamos que sea de un filtro de café, por ejemplo, que es muy fácil de conseguir, preferentemente no blanqueado para que el alcohol no arrastre los blanqueadores con los que ese filtro fue blanqueado y no los concentres luego en tu medicina, ¿no? Entonces poner las flores junto con tu alcohol potable, hacer una solución, ¿no? Agitarla así como el de la abuelita, pero no tanto tiempo, después colar para separar esa materia vegetativa de la cual ya arrastramos esa resina, que en términos medicinales es allí donde están contenidos los principios activos. Entonces, eso es lo que queremos. La materia vegetativa la mandamos a la composta, la concentramos en nuestra solución de alcohol y lo que vamos a hacer después es evaporar ese alcohol al ambiente y lo que nos queda, una vez el alcohol fue evaporado, que lo podemos evaporar al temperatura ambiente, lo dejamos tapadito y ese alcohol se va a evaporar, o lo aceleramos ese proceso con un baño María, digamos, y entonces lo que nos va a quedar al final de esta evaporación es un extracto completo de la resina del cannabis, o también conocido como aceite de hashish. Una vez nosotros tenemos esa resina ahí concentrada, la podemos pesar para saber cuánto sacamos, ¿no? Cuánto de extracto tenemos, si tenemos 1 gramo, 2 gramos, y en la medida que sabemos cuánto tenemos, la podemos también dosificar. Entonces decimos, bueno, yo de mi extracción de flores tenía 10 gramos de flores en un inicio, hice mi solución con el alcohol, colé, separé mi alcohol, evaporé mi alcohol y me salió 1 gramo. Buenísimo, entonces tuve una extracción de más o menos 10% de efectividad, ¿no? Yo de 10 gramos de flores saqué 1 gramo y ahora tengo, la quiero mezclar con aceite de oliva porque me parece que me gusta el sabor, me parece que tiene otras propiedades terapéuticas que van bien, o es el que tengo en mi casa. Entonces, me agarro a lo mejor un goterito de 20 mililitros y digo, bueno, si yo en esos 20 mililitros pongo 1 gramo de mi extracto de cannabis, pues si hago una regla simple de 3, más o menos voy a saber que cada una de las gotas que yo tome va a ser equivalente a 1 miligramo. Entonces, yo tengo, ¿para qué la quiero usar, no? A lo mejor yo tengo un primo, un familiar que tiene una epilepsia, un Parkinson, a lo mejor yo tengo endometriosis o padezco de insomnio, ¿no? Entonces, más o menos yo tengo ese aceite en esa concentración que yo hice, que yo decidí que cada gotita va a ser 1 miligramo. Entonces, a lo mejor yo tomo 2 o 3 miligramos por día y consigo una efectividad para mi cólico, y a lo mejor mi primo en el uso de la epilepsia, que la mamá controla muchísimo más, ella sabe que si toma 3 miligramos tiene tal reacción, o si toma 4
4 o si toma 5. Y esta parte de la dosificación es muy importante porque, como decía Paracelso, el veneno está en la dosis. Entonces, la cannabis es una sustancia bastante segura. Es una sustancia bastante explorada por la humanidad en sus usos medicinales, ¿no? Pero no es una sustancia inocua. Tiene algunos efectos secundarios que es importante que nosotros tengamos conscientes y en la medida que nosotros los tenemos conscientes podamos tomar las precauciones para no tenerlos. Y mucho de eso se previene con la dosis, ¿no? Entonces, el veneno está en la dosis, pues es un poco eso, ¿no? En la medida que nosotros comenzamos todo tratamiento de cannabis con una dosis baja, así sea una cannabis muy alta en THC, que es uno de los componentes psicoactivos también más estudiados, entonces nosotros nos vamos asegurando que la persona va pasando por el tratamiento de una manera más suave, más individualizada, ¿no? Se empieza poquito y si es necesario, solo si es necesario, se va aumentando. Entonces, hacer la medicina de manera casera, controlada, cuidadosa, no quiere decir que vamos a agarrar cualquier cannabis, lo vamos a poner en cualquier solvente y lo vamos a tomar por cucharadas en quién sabe qué dosis. Entonces, en la medida que nosotros tomamos cuidado y tomamos en nuestras manos el control de la calidad de medicina y ponemos atención en la dosis, vamos a tener muchas más herramientas, ¿no? Para nosotros tener, si entendemos la cannabis como una herramienta más de un arsenal terapéutico, entonces vamos a poder hacer un uso más adecuado para nosotras mismas o para nuestras familias. Más o menos es así. Fíjate, ahí ese estudio puede ir complementado, porque entonces yo ya sé que tengo tanto sustrato de tantos mililitros de aceite, pero ese sustrato hay que hacer un estudio para ver qué tipo de cannabinoides y en qué proporción hay esos cannabinoides en ese sustrato. Los dos más importantes es el THC y el CBD. Y mucha gente sigue por ahí. Entonces, con un estudio bromatológico, yo sé que en 1 gramo, que está en 2 mililitros, digamos 1 gramo por 1 mililitro, sé cuánto estoy tomando de THC y CBD. Y también en esa proporción, si me ayudó, perfecto. Y si no, entonces buscar a lo mejor otra variante. Pero lo importante es saber qué tipo de cannabinoide estoy tomando en ese sustrato y además de la proporción que tengo del sustrato con respecto al aceite de oliva. Claro. La verdad es que también a mí me sorprende mucho porque llevamos años y años escuchando todo lo contrario. O sea, la cannabis se ha tratado igual al nivel que la heroína, la cocaína, el LSD, ¿no? Nos han dicho que incluso es muchísimo más peligrosa que el alcohol y el tabaco. Nos han puesto como en una droga completamente y algo que nos dañino, ¿no? El Organismo Mundial de la Salud ya sacó un estudio, una información donde hace menos daño la cannabis que el cigarro y que el alcohol. Entonces, aquí vendría la pregunta, bueno, entonces, ¿a qué juega este gobierno, no? O sea, ¿por qué no prohíbe las otras? O incluso, como dice una doctora de la UNAM, que les recomiendo mucho que vayan a la página sobre drogas, que es de la UNAM, y hay catedráticos donde ellos dicen, ¿por qué el gobierno no se preocupa más por controlar los alimentos chatarra? Que eso sí están generando la misma Coca-Cola. Y es ¿cómo se dice? Es endémico el daño de sobrepeso, pero sobre todo el daño también económico que nos puede generar el gobierno mexicano por lo que se viene en adelante. Entonces, ¿por qué el gobierno se preocupa tanto por una planta que es inocua? Tan inocua como el agua, ¿eh? Si tú tomas el agua diario, te tomas 4 litros, pues te va a hacer daño y vas a caer tremendamente enfermo. A eso nos referimos cuando se es inocuo. No de que ella es santa y pura, o sea, siempre como todo. Pero ¿por qué se preocupa tanto en una planta que es tan benéfica en muchos aspectos y no se está ocupando en estos alimentos que tanto daño están haciendo a nuestra infancia y en el futuro económico? Amigos, pues bueno, no se vayan, son 4:45, vámonos a un corte y continuamos aquí con Polita y el tema de la cannabis. Muchas gracias, Polita. Gracias a usted. La doctora Patricia Cebes, alcaldesa por Tlalpan, 2018-2021, definirá su estrategia en materia de seguridad pública, enfatizando la prevención social de la violencia con programas sociales, deportivos y culturales, mantener las jornadas de prevención del delito, realizar asambleas de seguridad pública en las colonias,
conformar comisiones de seguridad ciudadana para que los vecinos estén en contacto con los elementos de seguridad pública y a la vez se promueva la organización ciudadana para la prevención del delito. Intensificar el programa de instalación y mantenimiento de la infraestructura de seguridad instalada en luminarias y cámaras de la alcaldía. Implementar acciones tendientes al control y reducción de los giros negros. Acordar con el gobierno de la Ciudad de México el aumento de las cámaras y elementos de seguridad, así como el establecimiento de una estación de policía en las zonas de los pueblos. Con la doctora Patricia Cebes y los tlalpenses, renovemos la esperanza. Muy bien, estamos de regreso ya y bueno, en este tercer bloque y último, pero antes que nada, bueno, queremos agradecer a todas las personas que tenemos aquí en vivo. Gracias por sus saludos, porque nos están viendo, Viridiana, Pilar, a Pablo, a Miguel, a bueno, toda la gente que está aquí viéndonos, y agradecemos que nos estén viendo, pero también es bien importante que todas las dudas que tengan, comentarios acerca de este tema tan importante, aprovechar que tenemos aquí a la doctora, que bueno, ya nos dio la autorización de poderla llamar Polita. Tenemos a Polita que conoce bastantísimo el tema, está todavía en estudios y en investigaciones acerca, ¿no?, del cannabis y todos los beneficios que nos trae. Entonces participen, lo que gusten comentarnos, para que aquí les demos lectura. Ahorita es el último bloque, así que vamos a dar al finalizar, y antes de despedirnos, lectura a todas las dudas que tengan. Muy bien, Manuel, ahora sí. Entonces, ahorita surgió un comentario justamente de Polita, donde ella decía, si a partir de 1994 se sabe ya de estos cannabinoides endógenos que portamos todos los seres humanos y demás especies de mamíferos, ¿por qué no hay libros que surjan donde se pueda leer justamente sobre estudios en este sentido? Se parecería que también las instituciones académicas de alguna manera están cayendo en lo que criticamos al final del anterior programa, del anterior el periodo, que están queriendo hacer un hueco en lo que es el beneficio de la marihuana. ¿Qué opinas, Purita, en todo esto? Sí, sí, hay en realidad, lo que pasa es que hay un tema también que tiene que ver con la regulación del cannabis, que es que no se puede investigar. Entonces, bueno, nosotros dependemos de la producción de los lugares que investigan, que tienen permiso para investigar cannabis, son los lugares, ¿no?, los grandes centros de producción, de generación del conocimiento en cuanto al tema del cannabis. Entonces, hay una investigación, si bien hay una investigación, pues, digamos, abundante en términos de literatura de los últimos 20 años que se estudia el cannabis en diferentes aspectos, pues también es una colonización de ese conocimiento, porque a nosotros, al no poder generar ese conocimiento, porque no podemos estudiar la planta porque es ilegal, entonces dependemos de aquellos centros de investigación que sí la pueden estudiar. Entonces, en la medida en la que esa barrera de investigación se abra, también va a haber un avance científico, médico, tecnológico del desarrollo y del estudio de todos los campos del cannabis, ¿no? Estudios multidisciplinarios, pero hoy día, por ejemplo, la UNAM no, ni Chapingo no, nadie tiene permiso para hacer investigación en cannabis medicinal o en cannabis para sus usos industriales o en cannabis para en todos sus potenciales, ¿no? Fíjate. Entonces, bueno, en esto quería comentar algo rápido, justamente sí, para ver cuál es el trasfondo. Cuando yo quise ver el medicamento para mi hijo, porque como no lo sabes hacer luego y que más ocupa tiempo, entonces me di la tarea de tratar de conseguirlo. Y en Estados Unidos me conseguían el medicamento para un mes y me costaba 5,000 pesos. Aquí, con gente que yo pude lograr de confianza, porque también es importante, a eso te llevan, que tienes que ver en dónde y luchar mucho para ver con quién que realmente te inspire confianza puedes conseguir un medicamento que me costó ya 600 pesos, la gran diferencia. Entonces esto habla de, o sea, ¿cuál es el interés de este gobierno? O sea, ¿con qué interés está jugando? De los dos, ¿no? Y de Estados Unidos. Claro, y además otra vez se reafirma con qué interés está jugando este gobierno. ¿Por qué? Porque lo que ya se permitió hace un año apenas, muy recientemente, es de que ya puedes, como mexicano, ya puedes comprar medicamento
Sí, pero tienes prohibido producirlo y tienes prohibido elaborarlo y tienes prohibido venderlo aquí en México. O sea que sí lo puedo comprar, sí. En las farmacias sí. ¿Pero de dónde? ¿De Estados Unidos o del extranjero? Sí. ¿Por qué? Sí, realmente hay una incongruencia por parte de los gobiernos, pero y aprovechando y entrando al tema, ¿no? Porque también en este nuevo cambio, ¿no? En esta nueva participación que hubo a partir del 1 de julio de parte de toda la ciudadanía, desde tu punto de vista, Polita, ¿tú cómo ves ahora este nuevo gobierno? ¿Qué posibilidades ves para la cannabis? Eres doctora, das clases. ¿Cuál es tu visión, tu perspectiva futuro? Yo creo que se va a avanzar en el tema legislativo. Nos pasamos el sexenio pasado, debatiendo si era bueno o no era bien bueno, y lo único que hacíamos era foros y discusiones, y no tuvimos ningún avance legal significativo. Lo único que pasó fue, como decía Manuel, nosotros tenemos el libre derecho de importar el cannabis que se produce en otros países, y es pues bastante hipócrita, porque no es que México se va a ser productor de cannabis, México es de los principales productores de cannabis en el mundo. Entonces yo espero que en este cambio de gobierno y de perspectiva de cómo abordar las cosas, se asuma que en México no es que si va a ser o no va a ser, México ya es uno de los... Están en la lista de los 10 países que más marihuana producen en el mundo. Entonces ya somos un país productor. Ya paremos de fingir que no somos, y vamos a ver de qué manera regulamos esa producción, y de qué manera accesibilizamos el cannabis medicinal. Tiene que ser universal, porque cuando tú pones o liberas o regulas para que puedas importar un producto de 5,000 pesos, eso no es una ley, no es un derecho, es una elitización del acceso a un producto. Si lo vemos en el sentido del derecho a la salud, por ejemplo, una manera de viabilizar ese acceso sería el autocultivo. El autocultivo como forma de garantizar el acceso universal y democrático al cannabis. También, una vez garantizando ese acceso democrático y universal al cannabis, tú puedes tener otros tipos, ¿no? Tú puedes tener el cultivo comunitario, a través de clubes de cultivo, de como se hace en otros países, y después tú puedes tener una cooperativa nacional o una empresa nacional derivadora de productos. A mí me parece que las 3 vías son bastante viables en México, ya que es un productor de cannabis masivamente, ¿no? Que la cosa sería garantizar el acceso universal. Una vez que la planta no sé, una vez que tú puedes plantar en tu casa, tú ves si tú compras un producto nacional o importado, y eso ya es más un tema de elección. Lo que no puede quedar fuera de una regulación es el acceso universal y democrático al cannabis medicinal como derecho a la salud. Entonces, en ese sentido, el autocultivo en su forma de personal o de acceso comunitario, ¿no? Cultivo comunitario, tendría que estar contemplado una regulación que, pues, sea más completa, sino nuevamente queda en manos o de la empresa o de cierto centro o de cierta farmacéutica. Entonces no es de todos, y la planta no se puede patentar, ¿no? La planta es una planta, y es para todos. Así es. No, y hay que ver, por ejemplo, no sé hasta dónde ya está metido también, Monsanto, ¿no? Ya que están haciendo todos estos transgénicos, hay que nosotros aprovechar que somos un país productor, ¿no? Y enseñar, como dice, porque bueno, como dice, estas 3 alternativas a mí me llama mucho la atención. Algo que sí me consta es que se están promoviendo y se van a promover más las cooperativas. En el caso de yo, que también trabajo en una preparatoria universidad, se promueve mucho el autocultivo de muchas cosas. ¿Por qué no ya empezar a entrarle, no aquí, en esta construcción de un nuevo paradigma? Tenemos que ir viendo y visualizando, y bueno, también esta es la función de nosotros como medio de comunicación, ¿no? Abrir, sí, no nada más que se quede en foros, abrirlo a la discusión y buscar la manera de cómo legalizarlo. No estoy muy bien enterado, creo que
está legalizado aquí en la Ciudad de México portar 5 gramos, ¿no? La ley mexicana sanciona menos la aportación, que es producto directo del tráfico, ¿no? Porque tú, esos 5 gramos te aparecieron. No los pudiste plantar, no los pudiste comprar, no los pudiste comercializar, solo tienes derecho a aportar 5 gramos. Esa es otra incongruencia. O sea, la gente no sabe que tenemos años, no sé si 20 o más años, que tú puedes consumir marihuana, tienes permitido, y transportarla o portarla contigo, pero no más de 5 gramos. Pues todo lo demás te lo prohíben. O sea que si te aparece como de milagro, pues que bueno, ya usar y no te lo prohíbo. Pero ¿por qué prohibir todo lo demás? Así es. Bueno, Polita, sí, quisiéramos ver dónde podemos, ya nos dijiste que son una C, hay gente que le interesa mucho el tema, primero dónde los podemos localizar, tus redes sociales, cómo podemos ayudar, hay gente que también le interesa tanto tomar cursos, alguna donación, todos tus datos que nos puedas proporcionar. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros somos Canativa con doble N, así pueden buscar la página en internet, es www.canativa.net. Esa página es un portal donde vertimos toda la información, hay tutoriales, hay guías de cómo conseguir flores de calidad, de qué le debes preguntar a alguien que te vende cuando tienes que acudir al mercado negro, cómo producir tu medicina en casa, algunos tutoriales, algunos testimoniales de beneficiados del uso del cannabis medicinal, algunos tutoriales con especialistas. Bueno, ahí hay bastante información. Estamos en el Facebook también como Canativa, en Instagram, etcétera. La manera en la que más nos pueden ayudar en verdad es difundir la información y de difundir la plataforma como una fuente de divulgación científica seria, comprometida, ¿no? Con un compromiso político, que es lo que nosotros asumimos también, de que la educación es la herramienta más poderosa de transformación que tenemos en términos de conocimiento del cannabis. En la medida de que nosotros como sociedad nos apropiamos de esa herramienta de la educación en cannabis, nosotros podemos generar un cambio social, ¿no? Nosotros todos los derechos hasta hoy día, los que se me ocurren, de los que me acuerdo, los salimos a pelear, los ganamos, los conquistamos. Entonces, en la medida que nosotros nos apropiamos de esa herramienta tan empoderante que es la educación, vamos a transformar la realidad social del cannabis y la realidad social, pues, de un país que duele las consecuencias de la guerra contra las drogas y de la prohibición, ¿no? Duele en el mundo, pero si hoy día hay un foco de donde la guerra contra las drogas está causando estragos importantes y descomunales, es México. Entonces vamos a empoderarnos de esa herramienta y vamos a pasarla. Entonces y la gente que se quiere inscribir a los cursos, la gente que quiere participar de la plataforma, la gente que quiere colaborar, ¿no? con alguna donación, etcétera. Bueno, a través de esos portales, de las redes sociales, nos puede contactar y podemos ver de qué manera nos podemos ahí empoderar entre todos y generar una transformación social que solo va a ser así. Ahí en Canativa nos pueden orientar hacia médicos que ya den tratamientos en base a... Sí, tenemos algunas recomendaciones de algunos terapeutas y tal. Como tal, no ponemos más las manos al fuego por nadie, porque hemos tenido algunas malas experiencias en general, pero bueno, podemos hacerles algunas recomendaciones. Sugerencias. Sí, sobre todo de hacia quién no ir en términos más, ¿qué es lo que te debes cuidar de un terapeuta mesiánico del cannabis medicinal, que hoy día también están surgiendo bastantes? Muy bien, pues bueno, también ya nos hizo el favor de Pilar mandarnos el link de canativa.net. Gracias, Pilar. Sí. Okay, muchas gracias. Y bueno, también aprovechando, antes de irnos, aprovechando esto de las redes sociales, ¿qué tal, cómo ves ahí la censura? ¿Tienen censura en las redes sociales? Sí, tenemos bastante censura en las redes sociales, como comentábamos hace un rato. Si bien el tema en el debate público, en la sociedad civil, está mucho más candente, está mucho más socialmente aceptado, hoy día se puede hablar, se puede debatir sobre cannabis medicinal más abiertamente, ¿no? Estamos acá en una radio, digamos, haciendo eso. También las redes tienen una censura, ¿no? Hoy, este año cayó... El YouTube decidió sacar de sus redes
muchas plataformas de divulgación de cannabis, como Marihuana Televisión, como muchas otras que también eran. Marihuana Televisión es un programa español que tiene ya varios años, ¿no? Un medio de comunicación, y algunas otras plataformas también de comunicación y divulgación estadounidenses mismos cayeron. Un día fueron al YouTube y sus 2-3 años de vida de programa no estaban más en las redes, ¿no? Entonces hicieron toda una campaña, una movilización política internacional, toda una campaña de apoyo a estos medios de difusión de la cultura canábica, y bueno, al final les recuperaron las redes, ¿no? Facebook también tiene algún tipo de censura. Lo que pasa es que las redes funcionan por el algoritmo, ¿no? El número de las veces que se repite la palabra cannabis o la palabra cocaína o la palabra sexo. Entonces, ellos no ven de qué manera tú estás tratando el tema, sino simplemente te bloquean por filtro de seguridad. Entonces, pese a que el debate está siendo cada vez más candente y más abierto, eso no quita que haya censura tanto en los medios, en las redes, como en ciertas escuelas, ¿no? Que yo, por ejemplo, que con la Asociación Civil con Canativa hemos tenido algún tipo de censura de espacios donde presentarnos a hablar del cannabis, donde abiertamente se nos acusa de hacer apología al uso de drogas, en tanto que estimulamos el autocultivo, ¿no? Que es ilegal. Entonces, bueno, todavía falta bastante en ese terreno, y por suerte el mayor cáncer de la humanidad, que es la ignorancia, se cura, y se cura con educación. Entonces es allí donde no bajamos el dedo del renglón. Así es. Ahorita que decías de ir a foros, ¿van ustedes y los localizamos en estas redes que ya nos dijeron dónde, a donde se les invita? ¿Van? Vamos a donde se nos invite, básicamente, sí. Qué padre, sí, tenemos, bueno, algunos filtros básicos de seguridad, claro, ¿no? De nuevo. Sí, pero fuera de eso, desde primarias, secundarias, hasta universidades, centros de recuperación de adicciones, foros académicos, ¿no? Tanto yo como otra, en realidad todo el equipo, que es un equipo multidisciplinario en Canativa, tenemos trabajo académico de investigación de distintos ámbitos, ¿no? Desde el que pues no sé, hace química hasta la que hace antropología, ¿no? Que soy yo. Entonces participamos en foros académicos, participamos en foros políticos, participamos en foros políticos también, y claro, a mí el trabajo que más me gusta de Canativa es el trabajo con las familias, ahí con las manos en la tierra. Es lo como más bonito. Pero bueno, estamos ahí para todas, que esa es la idea. Pues agradecerte, muchas gracias, de verdad que vienes también aquí a apoyarnos, a ilustrarnos a la gente también de puntos suspensivos, que mucha gente también estábamos queriendo tener la información. Y bueno, agradecerle a todas las personas que estuvieron, Pili, Manuel, Viridiana, Fabi, otra Fabi, bueno, a toda la gente que estuvo con nosotros, muchas gracias. Llegó el momento de despedirnos. No sé si gustes algo para cerrar, para que le quieras comentar a toda la gente que nos está viendo. Sí, bueno, agradecerles a ustedes por la oportunidad aquí de venir a hablar, y un gracias. Poco es eso, la educación es la herramienta más poderosa de transformación social. En la medida que nosotros nos educamos sobre el cannabis, nosotros vamos a transformar la realidad con beneficios para nuestro país, no para las multinacionales, no para otra gente, sino para nosotros, ¿no? Nuestras casas, que la planta es nuestra, siempre fue y tiene que seguir siendo. Muchas gracias. Manuel. Gracias a todos por estar con nosotros, muchas gracias, Purita, y hay que negarnos a que nos den trato de infantes, que no nos quieran reconocer como adultos para saber nuestras elecciones. Gracias. La educación ante todo. Pues muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias, Polita, y nos vemos la próxima, el lunes. La próxima, México. Chao, gracias.